$9.950 podría recibir cada uno de los manifestantes que protestó contra la violencia policial en los Estados Unidos. ¿Esto es un acto de justicia o muy por el contrario afecta a la comunidad que alega defender? Luego de la muerte de George Floyd, se desató en Estados Unidos una ola de protestas que se convirtieron en disturbios y que se llevaron la vida nada menos que de policías afroamericanos, es decir, sufrieron las comunidades que alegaban defender. Asimismo, personas nacidas en el África que migraron a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida, reprocharon que quienes alegan hablar en su nombre destrozaron, vandalizaron e incluso saquearon sus negocios. Y ahora, en lugar de ser castigados, podrían ser premiados. A primera vista suena atractivo, que te paguen por protestar. ¿O esto acaso convierte a los Estados Unidos en una república bananera como tanto se ha criticado? Luego de la detención de Donald Trump o bien el allanamiento en su morada en Mar-a-Lago, ese fue el reproche, que ya está pasando como en naciones del tercer mundo que un presidente pueda ser requisado, su vivienda ultrajada. Pero ahora vemos, tal como se mostró en el Pan Am Post, por medio de nuestro reportero en Argentina, que hay gente a la que le pagan por protestar que ni siquiera sabe a qué va. ¿A ese punto ha llegado Estados Unidos? ¿Y dónde es lo que está sucediendo? Nada menos que en la Gran Manzana, en Nueva York, una ciudad acechada por la delincuencia, por una violencia inusitada, por niveles de drogadicción que nunca se vieron en la historia. Y ahora, en lugar de glorificar, aplaudir o bien valorar a la fuerza policial, muy por el contrario se ha empujado a las autoridades a financiar a quienes protestaron contra las fuerzas del orden. Entonces surge la pregunta si en verdad están representando a la comunidad negra que alegan defender. Las estadísticas muestran que no. El 81% de la población negra quiere más policía, no menos. Pero esta demanda responde a una necesidad. Y es que la organización Black Lives Matter está en déficit. Gasta el doble de lo que ingresa. Recibió más de 8 millones de dólares en el último periodo y gastó más de 17 millones. Ya en el Pan Am Post hicimos reportajes donde familias de personas que murieron por denuncias de abuso policial no recibieron dinero, ni siquiera apoyo por parte de Black Lives Matter, mientras que sus fundadoras y sus allegados y familiares sí recibieron muchísimo. La más polémica fue Patrisse Cullors, quien compró una vivienda valorada en 6 millones de dólares. Este escándalo hizo que ella se desvincule de Black Lives Matter, pero no termina ahí. Su hermano habría recibido 1.6 millones de dólares por ser el encargado de su seguridad, y Cullors asegura que esto era necesario dado que estaba bajo amenaza. Pero además, su hermano recibió más de $126,000 anuales como sueldo. Estamos hablando de más de $10,000 mensuales. Esto es hasta el doble de lo que reciben legisladores en países de Hispanoamérica. Y esto recibía su hermano. Sabemos que las 3 fundadoras de Black Lives Matter son transfeministas, es decir, activistas LGBT, feministas y además declaradas marxistas entrenadas. Incluso condecoraron a Nicolás Maduro en Harlem, una de las locaciones de población negra histórica en Nueva York. Además, viajaron personalmente hasta Venezuela para participar como fiscalizadoras en las elecciones del 2015 y lo hicieron por parte y a favor del chavismo, pues aseguran que luchan por las personas de color, tanto indígenas como negros. No están al tanto de la situación de los Pemones, que es una población indígena que habita en la zona fronteriza con Brasil y que se levantó precisamente contra el régimen. Tampoco han dicho nada sobre cómo las mujeres indígenas incluso han entregado a sus hijos en la frontera colombiana al no poder alimentarlos. No han dicho nada sobre los 6 millones de exiliados que huyen del hambre y la persecución del régimen.
tampoco cómo son tratados los indígenas que cruzan del lado brasilero y que sufren todo tipo de discriminación e incluso violencia, pues huyen muchas veces con un cuadro clínico preocupante, dado que las personas indígenas de la frontera brasilera muchas veces no han sido inoculadas o bien no tienen defensas ante las enfermedades que han resurgido, incluso ya siendo erradicadas en Sudamérica, como el caso del sarampión. Ante el fracaso del sistema de salud del régimen socialista, han resurgido viejas enfermedades y la población indígena ha sido la más afectada en la zona fronteriza, lo cual ha resultado en violencia y ataques contra esta población. Pero según las fundadoras de Black Lives Matter, el régimen chavista es heroico y ejerce la justicia social hacia estas personas, pero la evidencia muestra todo lo contrario. Lo que vemos ahora es que un movimiento que se ha alimentado de la división social ha quebrado. Su negocio no solo no es redituable, sino que los recursos no han sido distribuidos de forma igual. Aunque Black Lives Matter ostenta el socialismo racializado, no ha distribuido entre sus miembros los recursos, ni siquiera hacia los más afectados. Al contrario, tal como muestra la alegoría de la rebelión en la granja, la obra de George Orwell, que muestra cómo los animales en la granja, como una analogía o alegoría, son como el proletariado, que empiezan queriendo luchar contra el sistema, contra los ricos, contra los burgueses, y terminan convirtiéndose en ellos. No dista en el caso de Black Lives Matter, donde los jerarcas tienen propiedades y los más desfavorecidos no. Y vemos donde en su lucha contra la policía vuelven más vulnerables las comunidades que más lo necesitan. Su nombre significa las vidas negras importan, pero no les han importado los negocios de los africanos y afroamericanos que perdieron todo por causa del vandalismo. No han dicho nada sobre los policías negros que perdieron su vida en los saqueos y tampoco frente al hecho que el lugar más peligroso en Estados Unidos para una persona de color es el vientre materno. Muy por el contrario, al ser transfeministas, las activistas fundadoras favorecen y promueven la causa que más vidas arrebata en la población negra de Estados Unidos, tanto así que en Nueva York hubo años enteros donde hubo más aborto que nacimientos. Es decir, las vidas negras importan solo cuando son serviles a su causa. Cabe destacar que Derek Chauvin, quien fue acusado de matar a George Floyd, al momento está apelando, acusando ser inocente, puesto que George Floyd tenía primero COVID, que es un cuadro crónico respiratorio, que ya lo había debilitado tanto su respiración, sus pulmones, como su corazón. Además, tenía en su torrente sanguíneo todo un cóctel de sustancias ilícitas. De hecho, iba en el asiento de copiloto de su coche su proveedor de drogas, quien no testificó en juicio porque está detenido y hubiese incriminado a la víctima fallecida. Además, él estaba siendo increpado en ese momento por la fuerza policial, dado que se llevó un paquete de cigarrillos sin comprar. Tuvo la oportunidad de entregarlo y se resistió, lo cual es un delito en los Estados Unidos. Si bien en este espacio denunciamos el racismo y todo abuso por parte de las autoridades, el caso ha generado muchas sospechas respecto a si fue válido o no. La autopsia muestra que tenía deficiencias cardíacas y respiratorias, lo cual despertaría la duda si en verdad el posicionamiento de la rodilla del policía fue lo que le dio el golpe mortal o si ya tenía la salud lo suficientemente frágil. Veremos cuál es el veredicto frente a esta apelación, o si tal como ha sucedido en otros casos, fue tan politizado el caso que la justicia no pudo actuar. Síganos para saber cuál es la reacción frente a la comunidad, si se siente más segura o menos, si se debe premiar el vandalismo o si en verdad hubo un acto de justicia. Pronto, más novedades.